Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí con la doctora María Julia Rapaño, con el doctor Alejandro Benítez. Mi nombre es Jorge Velasco Zamora. No nos conoce mucha gente y menos así incógnito, ¿no? Así que si me pongo anteojos oscuros y un gorro, olvidate, no hay manera que nos conozcan. Pero bueno, los tres somos reumatólogos del Instituto Médico SER, del Hospital El Cruz, del Hospital Posadas y además de Fundación Articular. Y a partir de algunos pacientes y casos que tuvimos últimamente y algunas preguntas que nos han hecho, decidimos hablar un poquito sobre lupus, poquito porque para hablar de lupus la verdad que se necesita hacer un curso prácticamente, y decidimos hablar sobre los estadios tempranos de la enfermedad, los estadios precoces. Como todas las enfermedades del ser humano, cuanto antes mejor, o sea, hay que tomarlo lo antes posible y dar los mejores medicamentos tempranamente. Eso impacta mucho sobre el pronóstico futuro, pero ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo decimos que un lupus es un lupus para tomarlo lo antes posible? Así que abro el juego, tipo polémica en el bar. Quizás primero tendríamos que dedicarle un segundito a lo que es definición. ¿Qué es lupus? Claro. Yo te pregunto a vos, ¿y qué es lupus, Doc? Bueno, y el lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, en donde el propio organismo genera anticuerpos intentando destruir los propios tejidos. Es como si se volviera loco el sistema inmunológico. Y bueno, de ahí que haya tantos síntomas tan variados y según el órgano que esté comprometido, ¿no? Sí, está bueno esto que traes porque justamente lo que decía Jorge, de hacer un diagnóstico precoz, pero una patología que abre un abanico de manifestaciones sistémicas completamente variado y hace un desafío diagnóstico bastante grande. En general, lo que nos pasa en la consulta es que el paciente llega con un periodo de evolución bastante amplio, justamente porque la sospecha fue tardía. Es que hay una demora que creo que está medida también en varios años, 6 años por lo menos promedio de demora de diagnóstico. Y la idea, bueno, es un poco esa, ¿no? Tratar de brindar información y que acudan antes al reumatólogo, que sería quien tiene que descubrirlo y tratarlo. Como da síntomas de toda naturaleza, con los anticuerpos puede haber anticuerpos contra el riñón, contra el corazón, contra el pulmón, y no necesariamente es todo concurrente en el mismo momento de la vida del paciente. Entonces ahí está la capacidad del reumatólogo de preguntarle, ¿alguna vez te dijeron que tuviste agua en los pulmones? ¿O alguna vez te dijeron que orinaste proteínas o un poquitito de sangre? Entonces, en función de lo que va respondiendo el paciente, uno va tomando piezas de ese rompecabezas y va armando, va intentando armar el diagnóstico de lupus. Y acá viene otro tema, que nosotros no carecemos de un análisis inequívoco que nos diga este paciente tiene lupus o que no tenga síntomas. Como la diabetes, que vos medís la glucemia y enseguida es preciso. Bueno, en este caso a veces son negativos los anticuerpos. Y ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Y ahí entra el juego de los criterios de clasificación. ¿Qué es un criterio de clasificación? Los criterios de clasificación son un listado de manifestaciones clínicas, laboratorios, que están desarrollados en realidad para los estudios de la enfermedad, y lo que nos van a permitir es decir que este paciente se comporta como un lupus. No son criterios diagnósticos, pero nos permiten homogeneizar a los pacientes en probable patología lúpica. Ahí entra la expertise del reumatólogo para interpretar a este paciente y terminar de dar el diagnóstico, ¿no? Para verlo más o menos en perspectiva es, paciente, primero, requisito número 1, tiene que tener factor antinúcleo, después vamos a ver, es un análisis. Si no tiene factor antinúcleo, no hablemos. El famoso FAN. ¿No? El paciente tiene FAN. Pero después hay 10 dominios, 10 ítems, 10 cajones, ¿sí? Y cada uno de esos cajones, cuando sumas lo que tiene adentro, da 22 ítems. Y de todo eso, además del FAN, el paciente tiene que tener 10 de todo eso. Exacto. Cuando pasa eso, nosotros podemos decir que tiene lupus. Exacto. Sí. A veces no lo cumplen, no llegan a 10, pero el médico tiene alta sospecha y por ahí lo considera como un lupus y hace un tratamiento inicial suave, leve y va controlando. Eso es lupus incompleto, porque no completa todo esto. Claro. Muy bien, entonces nosotros nos olvidamos por un segundo de ese cajón, porque la verdad, de los 10 cajones digo, ¿no? Porque la verdad que venga a toda orquesta es frecuente, no es raro, y nosotros hacemos el diagnóstico, pero la propuesta de esta charla
es que venga antes, claro. ¿verdad? Que venga con menos síntomas. No podemos esperar que tenga todo esto. Claro. Y que por ahí otro médico no se lo pide, ¿no? No, claro. Y de hecho las manifestaciones iniciales muchas veces son leves. El rash malar puede pasar desapercibido muy frecuentemente. Es una mancha que se llama alas de mariposa que afecta las mejillas y el dorso de la nariz, que puede ser de color rojo, rosado, o puede tener escamas, descamativas o no. Esa lesión puede ser completamente sutil, de hecho la mayor parte de las veces lo vemos, es muy sutil. Y, tengo un eczema, tengo una alergia. Claro, o se confunde con algunas manifestaciones cutáneas más frecuentes y pasa desapercibido, pero cuando uno ve esa lesión en una paciente joven, 15, 16, 17 años, sexo femenino, y si tiene algún anticuerpo que avala, ya el diagnóstico está bastante cercano, porque el rash malar, una vez que esté identificado, es muy específico del lupus. Déjame hacer un paréntesis, hablaste de mujer joven y demás. Esto se ve, en el 70% de los casos son mujeres en edades fértiles. ¿Sí? 15, 46 años. 15 mayores y 15 menores. Esto es muy general y depende de los papers que uno lea, pero el 70% mujeres en edad fértil. Claro. Por arriba de los 45 o 50 años está el 15% restante y por debajo de los 18 años el otro 15%. Con lo cual, para ponernos en situación, estamos hablando de mujeres jóvenes, la gran frecuencia. La relación con el hombre varía, vos antes... sí, 9 mujeres por cada hombre, pero puede pasar en el hombre, o sea, no es que uno descarta que porque es hombre no va a tener lupus, ¿no? Ahora, hay formas, interesante lo que planteabas, ¿no? Del rash malar, porque hay formas leves. En medicina a veces hablamos de gran orquesta, ¿no? El paciente no llega, digamos, con todos los síntomas a gran orquesta, donde hay derrame pleural, pericárdico, problemas de riñón y que yo, sino que viene con formas más sutiles, como planteaba Alejandro, como el rash malar que describiste, ¿no? Pero también el paciente puede tener artralgias, puede tener Raynaud, cansancio, cefalea, cambios de carácter. Sí. Vamos a pararnos un ratito ahí, porque yo lo primero que les pregunto es, tengo un paciente en el consultorio ahora que tiene artralgias, ahora ustedes me van a contar qué es artralgias, está cansado y tiene síndrome de Raynaud y así me lo derivan, ¿no? Yo puedo decir que pues, forman parte de esos cajoncitos. Claro. ¿Ese paciente tiene lupus? Y bueno, lo considero y pido una batería de estudios más. Bien. Por ahí es importante ver el hemograma, ¿sí? A veces pueden tener plaquetas bajas, recuentos de glóbulos rojos bajos o de glóbulos blancos, puede estar la médula ósea comprometida, pero con esos síntomas de alarma, entonces me dispara a mí pedir otros estudios, ¿no? Claro, hablábamos de artralgia. ¿Qué es artralgia? Bueno, el lupus, como casi todas las enfermedades autoinmunes, afecta a las articulaciones. Y una de las manifestaciones más frecuentes es el dolor articular o artralgia, como lo definimos recién, o la artritis, que haya un compromiso inflamatorio de las articulaciones. Es decir, que la articulación se ponga gorda, caliente, con líquido, muchas veces impide la formación del puño, es un dolor muy limitante y eso también se puede asociar a esta patología. Hay, como dijimos, formas incompletas que no llegan a satisfacer las clasificaciones internacionales para decir que este paciente tiene lupus. Sin embargo, nosotros médicos de trinchera decimos que tiene lupus, ¿okay? Porque son formas incompletas y ya los empezamos a tratar o empezamos a darle ciertos tips como la no exposición solar, como evitar medicamentos que son inductores de lupus y demás. Pero hay síntomas leves y vos hablaste de rash, hablaron de artralgia, vos hablaste de laboratorio, me gustaría entrar de vuelta y me gustaría pararme en los síntomas leves, ¿está bien? Porque cuando ya hablamos de nefritis lúpica, ¿no? O derrame pleural, pericárdico, vasculitis, etc., estamos hablando de cuadros graves. Claro. Y la idea es hablar un poco de formas leves. Hablaste de artralgias, de rash, me gustaría que me comentes Raynaud. Bien. Yo dije síndrome de Raynaud. Sí. ¿Qué es? Bueno, y considerar también las distintas formas, que el lupus no siempre es severo y no siempre es tan leve, ¿no? Ahí hay un abanico importante. El Raynaud es
como un vasoespasmo que se genera a nivel distal en los dedos. Uno lo nota como dedos pálidos, amarillentos, que pueden pasar por una fase violácea, y eso es sugestivo de un reino por ahí secundario al lupus, porque está el reino primario, que no tiene ninguna relación con ninguna enfermedad autoinmune, pero en este caso, si lo sospecho secundario al lupus, es un dato más. Esto claramente es un rompecabezas. Sí, sí. Entonces, el Raynaud, como planteaba, puede ser primario sin causa aparente, y entonces por una vasoconstricción exagerada frente al frío, entonces nos ponen los dedos blancos, los dedos azules. Para tranquilidad de toda la gente, la enorme mayoría no obedece a ningún otro tipo de enfermedad, pero si el paciente te dice, yo tuve una lesión en la piel, las manos se me ponen azules, y me duelen las articulaciones, artralgia, no artritis. Va sumando esos puntitos. Muy bien, entonces va sumando porotitos, ¿no? Exacto. Va sumando las piezas del rompecabezas. Además puedo estar cansado, y yo antes no estaba tan cansado, y suelo tener 37.4, 37.5. Entonces, de vuelta, no es esa gran orquesta, pero el reumatólogo enseguida en su radar aparece el diagnóstico del lupus y pide análisis. Y otra cosa de la clínica que no dijimos, la caída de cabello, sí, que es muy importante. Que es importante. Dentro de los lupus leves puede pasar esto, se le cae el cabello y no sabe por qué, empieza a ir a varios médicos, al endocrinólogo. Y más de lo habitual, y quedan zonas de alopecia. De alopecia, claro, que son como ronchas sin pelo. Sí, y es importante que en general la alopecia lúpica revierte con el tratamiento. O sea, salvo que tenga lo que se llama el lupus discoide, que es otro tipo de lesión que es más profunda, la alopecia lúpica, cuando uno empieza a tratar y baja el proceso inflamatorio, recupera la densidad capilar. Bien, o sea, hablamos de dolores articulares sin inflamación, caída de cabello, hablamos de úlceras en la boca. No hemos hablado, pero es importante. A ver, el paciente puede tener úlceras que pueden o no ser dolorosas. Exacto. Y también no se da cuenta y las tiene en la parte blanda o en el paladar. Muy bien. Entonces, orales o nasales. Claro. Y revierten y se asocian a los picos de la enfermedad. Muy bien. Eso es importante. Entonces hablamos de síntomas leves, que el paciente puede no darle importancia, pero ya ven que cuando sumamos 1 más 1 más 1 más 1, ya empieza a conformarse, a tomar forma, ya dejamos de ver la cosa a través de un vidrio esmerilado, sino que ya empieza a tomar forma. Sin llegar al cuadro que nos exigen, digamos, las asociaciones médicas, que son las guías que nosotros tomamos para hacer diagnóstico. Ahora bien, vos de entrada, vos hace un ratito hablabas del laboratorio, vamos a olvidarnos de la clínica un poco. Entonces vos ya está el paciente con todos estos 2 o 3 síntomas, que el paciente dice, a mí no me pareció muy importante porque tuve algunas aftas, sí es verdad lo que usted me pregunta, doctora, y tengo algunos dolores articulares y me cae el cabello un poquitito más. ¿Le parece que es importante? Yo, seguramente lo vas a pedir análisis. Seguro que sí. ¿Y qué estamos esperando? ¿Y qué pasa con los análisis? Y bueno, uno espera entonces esta manifestación autoinmune con los anticuerpos. Otra cosa que pedimos habitualmente es la eritrosedimentación, la PCR, que llamamos reactantes de fase aguda. Y otra serie de análisis que, bueno, las comentamos, el complemento, por ahí les suena el C3, C4, pero bueno, nos orientamos en distintos órganos como la médula ósea, la orina para ver si el riñón está afectado. La orina espumosa delata la proteinuria, que son las proteínas que uno va a ver en el análisis de la orina. Tenemos el tema autoanticuerpos, claro. Todo un mundo. El primer autoanticuerpo que uno pide es el FAN. Muy bien. ¿Y qué es el FAN? Y el FAN es una familia de autoanticuerpos que reaccionan contra proteínas nucleares y que van a marcar la existencia de otros autoanticuerpos. Una vez que el FAN está positivo, uno va a pedir un abanico de otros anticuerpos que llamamos ENA, y dentro de estos autoanticuerpos, cada uno de estos diferentes anticuerpos va a marcar un riesgo de desarrollar una patología específica. La más característica es el anti-DNA, asociado a la nefropatía lúpica, o el RO con los compromisos periobstétricos, el anti-RNP, el ribosoma P con el neurolupus. Bueno, cada uno de estos anticuerpos está vinculado. Es como que el FAN, que quiere decir factor antinúcleo, o anticuerpo antinúcleo, como lo ven, son anticuerpos, en mi caso sería Jorge contra Jorge. Entonces, yo creo mis propios anticuerpos. Y eso está vinculado a mis genes y al contexto donde yo vivo, que se llama microbioma. La interrelación entre mis genes y ese microbioma
a mí me genera una enfermedad que no se la genera a él. Pero al principio lo primero que aparece desde el punto de vista laboratorio son los factores antinúcleos, el FAN, factor antinúcleo. Tenemos que saber que el factor antinúcleo es positivo en la gente sana también. Incluso aumenta, a medida que crecemos en edad, la prevalencia del factor antinúcleo es más común. Pero por ahí no un título. Muy bien, ¿no? De más de 160, como mucho. ¿Qué es el título? Y el título es la manera de cuantificar a ese FAN. Entonces, cuanto más alto el título, más probabilidad, o tal vez de un lupus más severo. Entonces, no es positivo o negativo. No. No te lo informan así. No te lo informan así. Muy bien. Es como si yo quiero saber cómo está el azúcar y me dicen azúcar positivo. No me sirve. Claro. El factor antinúcleo dice positivo. Bueno, el 5% de la población tiene factor antinúcleo positivo por arriba de 1,80. Pero por supuesto, por arriba de títulos altos, que es uno en 160, uno en 320, etcétera, etcétera, ya se achica la población sana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que puede tener fibromialgia, dolores articulares, etcétera, con FAN positivo. Doctor, yo estuve leyendo en internet, tengo lupus. Tengo lupus, exacto. Y no es así. Y no es así porque ya buscamos otras cosas y nos demuestra que no es así. Entonces, bueno, hay que tratar de dar tranquilidad. Además, muy bien. ¿No? Y si lo vemos como una pirámide invertida, factor antinúcleo, se lo ve hasta en la gente sana, pacientes con tumores, pacientes con infecciones, factor antinúcleo positivo. Pero después seguimos hurgando en el laboratorio, como decía Ale, y empezamos a ir hasta el vértice de la pirámide, donde cada análisis es más específico para la enfermedad que estamos estudiando. En esa primera instancia tenemos el paciente con los dolores articulares, el rash malar, caída de cabello, FAN positivo, lupus incompleto. Y también que pensamos así. Le pedimos otro estudio como anti-ICM, anti-RNP, anti-RNA negativo, pero con el paso del tiempo eso se puede positivizar. Si se positiviza, ya es más específico. ¿Qué significa que es más específico? Y que está más preciso el diagnóstico. Hay menos posibilidades que el diagnóstico sea un falso negativo. Claro. Entonces, en la medida que va avanzando la enfermedad, aparecen nuevos síntomas y aparecen nuevos anticuerpos. Bueno, porque otra cosa que quiero decir, a veces pasa que el FAN nos da ansiedad, ¿no? Porque no hay ningún síntoma, pero hay un FAN débil positivo y eso genera mucha ansiedad a veces al propio médico y al paciente también. Entonces hay que aclarar que mientras no aparezcan otros síntomas, tenemos que tener una conducta de esperar, esa conducta expectante y darle pautas de cuáles síntomas tienen que ser de alarma. De hecho es una consulta bastante frecuente, el FAN la derivación de los traumatólogos o por ahí de otro médico que nos deriva. Es adecuada, pero bueno, cuando llega el paciente a la consulta con mucha ansiedad, con mucha angustia por ese anticuerpo positivo, se encuentra con que bueno, nada, vamos a esperar y lo vamos a monitorear. A esos niveles pasan dos o tres cosas. Uno, lo que plantea la doctora Lopaño, que es que tener paciente que puede ser un lupus incompleto. Entonces dan pautas de alarma, no está de alta, el paciente se lo sigue durante el tiempo, se le pide que evite el tabaquismo, la exposición solar exagerada, ciertos medicamentos que están vinculados con la inducción del lupus, como anticonceptivos, isoniazida, hidralazina, penicilina, etc. Pero otras veces el paciente no tiene lupus y viene muy ansioso tanto el paciente como la familia, está angustiado, que es lo que vos planteabas. Y hay un tercer problema, y es que el paciente tal vez tenga otra patología, como decíamos antes, fibromialgia y FAN positivo, y se va de una consulta con corticoides o con hidroxicloroquina, con lo cual literalmente es peor el remedio que la enfermedad porque no tiene lupus. Exacto. Ahora, el paciente sí tiene lupus, o por lo menos tiene un lupus incompleto, porque no reúne los famosos criterios de nuestra cómoda con los 10 cajones, ¿no? ¿Lo tratan o no lo tratan? Según los síntomas que tenga. Entonces, por ahí nos enfocamos, si lo que predomina es la artritis, manejaremos el dolor, la inflamación, a veces la alopecia, como decía el doctor, también, por ahí con poca medicación se puede llegar a mejorar. Y la hidroxicloroquina es un remedio tan noble que sabemos que lo podemos dar a largo plazo, también mejora lo que es la coagulabilidad de la sangre, que en estas enfermedades aumenta el riesgo de trombosis en los lupus severos. Entonces tiene bastantes beneficios la hidroxicloroquina para los síntomas leves, hasta las embarazadas con lupus que lo pueden seguir tomando. Entonces muchas veces la hidroxicloroquina, como que decimos, se la merece, porque podemos lograr el control de los síntomas leves, ¿no? Igual obviamente que aclarar que bajo ningún concepto empiezan a tomar solos, ¿no? No, salir de una consulta médica. Se vio que los pacientes con lupus incompleto, después hidroxicloroquina, prolongaron la aparición de la enfermedad. Exacto.
Algunos están también intentando vitamina D mensual con buenos resultados. Por lo tanto, hoy estamos parados solamente en estos pacientes y la idea es controles periódicos, a ver si me equivoco y me olvido algo, ustedes me ayudan, controles periódicos, evitar la exposición solar, tabaquismo y drogas inductoras, eventualmente hidroxicloroquina, cualquier medicamento vinculado al síntoma que presente el paciente. Anticonceptivos, son mujeres jóvenes, claro, y por ahí no lo que tengan estrógenos en alta concentración, eso se habla con el ginecólogo para evitar el estrógeno. Y fundamentalmente creo, esto es muy importante, es darle tips, ¿no?, al paciente. Mirá, si aparece esto, si aparece lo otro, me llamás, venís. Sí, las pautas de alarma, ¿no? Pautas de alarma. Quiero, bueno, mejor comento a ustedes que son también miembros de la Fundación, que hacemos siempre campaña con artritis reumatoide acá en útiles escolares, y desde hace algunos meses lo estamos haciendo en lupus. ¿En qué consiste la campaña? Un consultorio de lunes a jueves de 8 a 12 horas, en donde el paciente que sospecha lupus o tiene diagnóstico de lupus puede concurrir a la consulta de manera espontánea, sin turno predeterminado, y uno de nosotros le va a dar atención gratuita a cambio de útiles escolares o libros si vamos a mantener la asistencia, o sea, si empezamos un seguimiento específico. De esa manera poder darle un tratamiento. ¿Y qué hacemos con los útiles, los libros? Bueno, justo estaba pensando en eso. Es para donar a los colegios más carenciados, ¿no?, de barrio, de la zona. ¿Dónde se hace? Donamos en escuelas rurales, en escuelas de barrios carenciados y demás. Hasta el momento ya donamos 7 toneladas de útiles escolares y 2.500 libros. El año pasado, por razones obvias, no entregamos nada. Este año íbamos a entregar lo del año pasado y este año, y volvió a cerrarse. Claro. Así que probablemente en lo que vaya de los próximos meses, Dios mediante, volveremos a entregar libros y útiles varios. escolares. Bueno, cualquier duda está de fundacionarticular.org o institutoser.com. Chicos, gracias por vuestro tiempo. Y las redes sociales. Instagram, Facebook, todo. Gracias por vuestro tiempo. Gracias.